Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, esta es una invitación a la mesura y a utilizar un poco el caletre frente a todos estos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Todas aquellas personas que estamos dentro de la Iglesia Católica y que de alguna manera vivimos al tanto de las noticias, de los acontecimientos del mundo y de la Iglesia que está en el mundo sin ser del mundo, pues no podemos ser ajenos de que la situación es bien compleja y que, bueno, hay cosas que hay que discernir con mucho cuidado para no incurrir en error y para tampoco dejarnos confundir y alarmarnos. Es un momento difícil, sí, un momento complejo, sí, que hay cosas que desconocemos y para dónde va todo esto a raíz de este virus, sí. Pero precisamente por tanta confusión y tantas cosas que pasan, llega uno también dentro del mundo católico a hacer caso, así porque sí, de algunas profecías, de algunas apariciones, de algunas manifestaciones de la Virgen o de Jesucristo, de algunos voceros de la Virgen y nuestro Señor Jesucristo, bueno, de algunas profecías que Garamandal, que Fátima, que Lourdes, que, bueno, tantas otras que hay por ahí también muy conocidas, de Akita, Japón. Bueno, todas estas apariciones y todos estos profetas o profecías o estos niños que han tenido mensajes y cosas de estas, bueno, todos estos hacen parte de las revelaciones privadas, y que algunas han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Por ejemplo, la de Lourdes, por ejemplo, la de Fátima, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. También esta aparición también francesa, ¿no? La Virgen de la Salette. Y también tenemos otras que también son muy famosas, pero que no han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Sin embargo, pues la Iglesia Católica no prohíbe, pues, si estas reuniones a estos lugares donde presuntamente se ha aparecido la Virgen, pues la Iglesia no impide, pues, que la gente pues las visite, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Medjugorje o Garabandal. Pero entonces sí vemos que hay unas profecías, unas apariciones que han sido aprobadas por la Iglesia Católica y otras no. Ha habido también muchas revelaciones, que el padre tal tuvo una revelación de no sé qué cosa, que el padre Gobi en su libro azul dijo tal cosa, y todo ese tipo de cosas pueden que tengan su verdad y que tengan su valor para analizar, para discernir, ni más faltaba. No vamos a negar que pueden tener un gran valor y más cuando han sido estudiadas y valoradas y discernidas por la Iglesia Católica. Pero son de todas maneras revelaciones privadas y quiero ser claro en esto. No estoy diciendo que estas apariciones, revelaciones y manifestaciones y profecías no encierren un valor que nos indique algo, claro que sí, pero son revelaciones privadas y que la Iglesia no obliga a creer. La Iglesia no obliga a creer. Usted puede perfectamente no creer en las apariciones de Lourdes y usted puede seguir siendo perfectamente católico. Pero si usted dice que no cree en la Virgen María, no, ahí sí empezó a dejar de ser católico. Pero usted perfectamente dice, yo no creo, tengo mis serias dudas sobre las apariciones de Lourdes, no creo en eso. Pero aquí está un montón de milagros y certificados y mucha gente se ha convertido y millones de personas a lo largo del año van a Lourdes. Y usted puede decir en plena libertad y con plena tranquilidad, sí, pero yo no creo. Y sigue siendo católico. Pero si usted dice, yo no creo en la Santísima Virgen, dejó de ser católico. Entonces una cosa es no creer en las apariciones, en las revelaciones privadas, y otra cosa es no creer en algo que es dogma de fe. No, la Virgen María existió y es la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. Bueno, ¿a dónde voy? Que usted debe hacer un análisis
es de la revelación pública. Es decir, de la palabra del Señor. Jesucristo se reveló y es una revelación pública y se tiene entendido como palabra revelada de Cristo Jesús. La tradición y la Sagrada Escritura. Y que la tradición y la Sagrada Escritura, como ha sido guardada, custodiada, cuidada por el magisterio de la Iglesia, entonces a la luz de esos tres elementos es que usted puede entender qué es lo que está pasando en el mundo. Puede tener unos signos, ¿no?, de certeza de cómo va esto. Porque existe tanto cúmulo de información y de desinformación que es que de acuerdo a lo que pasó en Fátima, que de acuerdo al tercer secreto, que también lo que en Garabandal y lo que dijo Conchita y que lo que la religiosa en Akita, Japón dijo, y también hay que tener en cuenta lo que dice la Virgen de la Salet, la reina de las profecías, y no podemos olvidar lo que también el padre Gobi en su libro azul decía, no sé qué, y también lo que decía esta monjita que nos mostró lo que la Divina Misericordia. Todo este tipo de cosas pues traen demasiada confusión y es una información de aquí y de allá que uno dice, bueno, espera un segundo, espérese, a ver, ¿para dónde vamos? Creo que si algún valor pueden tener estas profecías, sí, claro, vamos, pues pueden analizar y mirar los elementos, lo que nos puede aportar. Pero ante todo, fíjese, es de la revelación pública, palabra del Señor. Mire lo que dice el libro de Tesalonicenses, es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2. Segunda carta, Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Qué dice? Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Esto Pablo lo está diciendo hace 2000 años. Y esto tiene que decirnos algo a nosotros hoy, después de 2000 años. En aquella época está diciendo que era inminente, es decir, ya. Pero han pasado 2000 años. O sea que si no llegó en aquella época, ahorita sí es más inminente. Pero puede que todavía no sea el tiempo tampoco. Si en aquella época se considera que era inminente y no pasó nada, entonces ahora puede ser que sea más inminente, pero puede que todavía falte. Hay que discernir la palabra del Señor, la revelación pública. Vuelvo a leer. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, instrumento de la perdición, el rebelde, que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Paremos ahí. Ese tipo de cosas que nos dice Pablo, pues hay que analizarlas. Está hablando de un contexto cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo, cuando nos vamos a reunir con Él, y Él dice que no nos debemos asustar por varias cosas. Debemos mantener la calma y que debemos más bien poner atención que primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Tiene que aparecer la apostasía. Pues muy bien, eso Pablo lo está diciendo hace 2000 años, y más bien hace 2000 años es que estaba floreciendo la cristiandad. Era creciendo la cristiandad. Porque en aquella época existía el paganismo.
Hacía apenas alrededor de unos 50, 60 años que se llevaba un proceso de evangelización. Jesucristo ya había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, había dejado su Santo Espíritu, empezó la iglesia a ebullir, a crecer, dones, carismas, evangelización, predicación, muchos adeptos, muchos prosélitos, se siguió evangelizando, extendiendo, predicando aquí, predicando allá, llegaron aquí al contexto americano, fueron creándose las universidades, los seminarios, las iglesias, los templos, los centros de culto, los dispensarios, las bibliotecas, todo eso por la Iglesia Católica, las comunidades religiosas, es decir que fue un florecimiento. Fue el cristianismo, cuando Pablo dijo eso. Pero Pablo decía que iba a llegar la apostasía, primero que tenía que haber una apostasía. Bueno, si analizamos los signos de los tiempos, desde esa época, que era florecimiento del cristianismo, ahora sí lo que estamos viendo es que sí está habiendo apostasía. Porque en aquella época, estoy hablando simplemente por hablar de hace 1000 años, la cristiandad estaba en Europa. Los países occidentales están llenos de cristiandad. Simplemente ver la arquitectura, ver los monasterios, ver los museos, ver el arte, la pintura, todo lo que había. Todo era cristiano. Ya no existía el águila imperial romana, ni nada, cosas de los paganos, ni el dios tal, ni el dios otro. No, Cristo. Los vitrales, las calles, los grandes santos. Pero hoy la cosa es distinta. O sea que sí ha venido cumpliéndose lo que sí dijo Pablo. Dice Pablo, primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Yo creo que aquí hay que mirar más la palabra de Dios, mirar más la revelación pública que las revelaciones privadas, que pueden ayudar, pueden iluminar un poco, sí, pero no nos dejemos, porque existe un atiborramiento de información y desinformación, de tantas apariciones, de tantos videntes, de tantos profetas, que uno dice que, espérese un segundo, hermano, ¿por qué no nos remitimos a la palabra del Señor, que es la palabra de Él? Porque si así como hay tantos videntes y tantos profetas que presentan credibilidad, y más cuando la Iglesia Católica ha considerado que algunos sí son ciertas, pues hay otros que no. Es que ahorita existe una proliferación de videntes, de profetas, que el padre tal tuvo una revelación y que la monja tal tuvo no qué, y que la señora Eduvige de la parroquia tal, la Virgen le dijo esto. Yo creo que sin entrar a rechazar, ¿no?, a ser duros con esta gente y rechazarlos de plano, porque no se trata de eso, mirar esas cosas con respeto, con atención, claro que sí, pero yo creo que aquí nosotros tenemos que centrarnos en la palabra del Señor. Lo invito a que lea la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2, versículo 1 en adelante, para que analice lo que dice Pablo, para mirar a ver en dónde es que estamos nosotros. No se deje confundir. Mesura, atención, oración, pero mucha razón también. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.